Mi nombre es Eduardo Mendoza. Tengo 72 años. Y estas manos arrugadas que sostienen esta pluma han conocido tanto la seda como la pobreza más absoluta. Hoy, sentado en esta pequeña habitación de un modesto apartamento en los suburbios de Buenos Aires, he decidido contar mi historia, no por amargura, aunque la hubo, sino porque creo que las lecciones de una vida deben ser compartidas, especialmente cuando esas lecciones vienen envueltas en dolor. Hubo un tiempo en que mi apellido abría puertas en toda Argentina. Hubo un tiempo en que mis fiestas eran legendarias, mis inversiones envidiadas, mi amistad codiciada. Hubo un tiempo en que creía que el amor de mi familia y la lealtad de mis amigos eran incondicionales. Qué ingenuo fui. Nací en una familia acomodada de Buenos Aires en 1951. Mi padre, don Roberto Mendoza, era dueño de varias estancias en la Pampa Húmeda y tenía inversiones en la industria textil. Mi madre, doña Carmen, provenía de una familia de abolengo colonial. Yo era el hijo único, el heredero de un imperio que parecía indestructible. Crecí rodeado de lujos. Tenía mi propio caballo cuando otros niños apenas tenían bicicleta. Estudié en los mejores colegios de Buenos Aires. Pasé veranos en Europa. Aprendí varios idiomas. No conocía otra realidad que no fuera la abundancia. El dinero no era algo en lo que pensara. Simplemente estaba ahí, como el aire que respiraba. Mi adolescencia transcurrió entre fiestas en quintas elegantes, vacaciones en Mar del Plata con los hijos de otras familias adineradas y la certeza absoluta de que el mundo me pertenecía. Mis padres me mimaron hasta límites que ahora entiendo fueron perjudiciales. Cada capricho se convertía en realidad. Cada deseo se cumplía antes, incluso de ser expresado completamente. En la universidad, estudié administración de empresas, aunque debo admitir que mi dedicación a los libros era menor que mi dedicación a las juergas. Tenía un grupo de amigos que parecían hermanos. Santiago, hijo de un importante político. Martín, heredero de una cadena de supermercados. Y Roberto, cuyo padre era dueño de varios hoteles. Éramos inseparables, o al menos eso creía yo. Nos graduamos juntos en 1974, en plena época turbulenta de la Argentina. Pero nosotros vivíamos en una burbuja dorada, aislados de las crisis políticas y económicas que sacudían al país. Nuestros padres se encargaban de que nada malo nos tocara, de que siguiéramos viviendo como príncipes en un reino que creíamos eterno. Me casé joven, a los 24 años, con Isabela Vega, una joven hermosa de una familia tradicional porteña. Fue una boda espectacular, con 500 invitados en el Jockey Club, luna de miel en París, y regalos que llenaron 2 habitaciones completas. Isabela era inteligente, refinada, y parecía amarme genuinamente. Al menos, eso pensaba entonces. Mis padres me fueron cediendo gradualmente las riendas de los negocios familiares. Yo tenía ideas ambiciosas. Quería expandir el imperio. Durante los años 80, invertí fuertemente en bienes raíces. Compré más estancias. Incursioné en la industria vinícola. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Isabela y yo tuvimos 2 hijos. Roberto, nacido en 1976, y Carmen, nacida en 1978. Los criamos con los mismos lujos que yo había conocido. Roberto tuvo su primer auto
a los 16 años. Carmen viajaba a Europa cada verano para perfeccionar sus idiomas. Les dimos todo lo que pedían y mucho más de lo que necesitaban. La década de los 90 fue mi época dorada. Argentina vivía la ilusión de la convertibilidad y yo aproveché cada oportunidad. Expandí los negocios hacia Brasil y Chile. Compré propiedades en Miami y Nueva York. Invertí en la naciente industria tecnológica. Mi fortuna se multiplicó exponencialmente. Las fiestas que organizaba eran legendarias. Políticos, empresarios, artistas, deportistas famosos, todos querían estar en mis eventos. Mi casa en San Isidro se convirtió en el epicentro de la alta sociedad porteña. Isabela brillaba como anfitriona. Yo era el alma de cada reunión. Éramos la pareja dorada de Buenos Aires. Mis amigos de siempre seguían siendo parte central de mi vida. Santiago había entrado en política y ocupaba cargos importantes. Martín había expandido el negocio familiar hasta convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país. Roberto manejaba una cadena hotelera internacional. Cenábamos juntos todas las semanas. Viajábamos juntos con nuestras familias. Nuestros hijos crecieron juntos como primos. Pero el dinero, descubrí demasiado tarde, puede ser como una droga. Cuanto más tienes, más quieres. Comencé a tomar riesgos mayores, a invertir en proyectos cada vez más ambiciosos. Pedí préstamos enormes respaldados por mis propiedades. Aposté fuerte por mercados emergentes. Confié en asesores que me prometían retornos imposibles. Los primeros signos de problemas aparecieron en 1998. Una inversión en Rusia se fue a pique cuando ese país declaró la moratoria. Perdí $10 millones de la noche a la mañana, pero yo tenía tanto que esa pérdida, aunque dolorosa, no parecía catastrófica. Los negocios tienen altibajos, me decía a mí mismo. Luego vino la crisis asiática, que afectó mis inversiones en mercados emergentes. Después, una sequía terrible que devastó las cosechas en mis estancias. Los problemas se acumulaban, pero yo seguía gastando como siempre, manteniendo el mismo tren de vida, organizando las mismas fiestas espectaculares. Isabela comenzó a hacer preguntas sobre las finanzas, pero yo la tranquilizaba. Son problemas temporales, le decía, todo se va a solucionar. Ella parecía creerme, o quizás simplemente no quería enfrentar la posibilidad de que nuestro mundo perfecto pudiera desmoronarse. Mis hijos, ya adultos, habían heredado mi tendencia al gasto desmedido. Roberto, que trabajaba conmigo en el negocio familiar, compraba autos de lujo como si fueran periódicos. Carmen, recién casada con un heredero de otra familia adinerada, organizaba fiestas que costaban fortunas. Ninguno de los dos parecía entender que el dinero no era infinito. En 2000, tomé la decisión que terminaría destruyendo todo. Un grupo de inversores me propuso un negocio revolucionario en telecomunicaciones. Las proyecciones eran increíbles. Las ganancias prometidas astronómicas. Para entrar, necesitaba invertir la mayor parte de mi capital líquido y hipotecar varias propiedades. Mis asesores financieros me advirtieron. Mi contador, que había trabajado con mi familia durante décadas, me suplicó que no lo hiciera. Don Eduardo me dijo, esto huele mal, es demasiado bueno para ser cierto. Pero yo estaba cegado por la ambición y la soberbia. Creía que tenía el toque de Midas,
que todo lo que tocaba se convertía en oro. Firmé los contratos en una ceremonia elegante, en un hotel 5 estrellas. Mis socios eran hombres aparentemente respetables, con conexiones políticas y empresariales impecables. Brindamos con champán francés. Hablamos de los millones que ganaríamos. Planeamos expansiones internacionales. Durante los primeros meses, todo parecía funcionar perfectamente. Los reportes que recibía mostraban ganancias extraordinarias. Las proyecciones se cumplían al pie de la letra. Incluso recibí algunos pagos que confirmaban que la inversión era sólida. Mi confianza se disparó hasta las nubes, pero en marzo de 2001 todo se desplomó. Descubrí que la empresa de telecomunicaciones era un esquema Ponzi sofisticado. Los reportes eran falsos, las ganancias ficticias. Los pagos que había recibido provenían del dinero de nuevos inversores. Mis socios habían desaparecido con decenas de millones de dólares, dejando solo deudas y documentos sin valor. La ruina no fue gradual, fue instantánea y total. En cuestión de semanas, perdí todo. Las propiedades hipotecadas fueron ejecutadas por los bancos. Las cuentas fueron embargadas. Las inversiones restantes se evaporaron en la crisis económica que sacudía a Argentina. El imperio que mi familia había construido durante generaciones desapareció como humo en el viento. El primer signo de lo que vendría después fue la reacción de Isabela. Cuando le expliqué la situación, su rostro se transformó de incredulidad a horror y luego a algo que nunca había visto antes: desprecio. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido?, me gritó. ¿Cómo pudiste jugarte todo sin consultarme? ¿En qué va a quedar nuestra posición social? ¿Qué van a decir nuestros amigos? No era preocupación por nuestro futuro lo que la atormentaba, sino la vergüenza social. Durante los días que siguieron, vi cómo se desvanecía ante mis ojos la mujer que creía que me amaba. No hubo consuelo, no hubo palabras de apoyo, no hubo saldremos de esta juntos. Solo reproches, lamentos y una frialdad que cortaba más que cualquier insulto. Mis hijos reaccionaron aún peor. Roberto me culpó por destruir su futuro, como si él no hubiera sido parte activa del despilfarro familiar. Carmen directamente dejó de hablarme, como si mi presencia fuera una mancha en su reputación. Ambos se pusieron del lado de su madre cuando ella anunció que quería el divorcio. No puedo seguir casada con un fracasado. Fueron las palabras exactas de Isabela durante la reunión con los abogados. 32 años de matrimonio, 2 hijos criados juntos, miles de momentos compartidos, reducidos a una sola frase cruel. El proceso de divorcio fue brutal. Isabela y sus abogados pelearon por cada peso que quedara, incluso por objetos de valor sentimental. La casa de San Isidro, que había sido nuestro hogar durante décadas, fue vendida para pagar deudas. Mis libros, mis recuerdos, mi vida entera empacados en cajas que nadie quería. Pero quizás lo más doloroso fue la reacción de mis amigos de toda la vida. Santiago, Martín y Roberto, con quienes había compartido 40 años de amistad, simplemente desaparecieron. Al principio pensé que era discreción, que me estaban dando espacio para procesar la crisis. Pero cuando intenté contactarlos, las excusas fueron patéticas. Santiago nunca devolvió mis llamadas. Su secretaria siempre tenía una respuesta preparada. El señor está en una reunión importante, o
El señor salió de la ciudad. Cuando finalmente lo encontré en un restaurante, fingió no verme, hasta que fue inevitable el encuentro. Eduardo, me dijo con una sonrisa forzada, qué sorpresa verte aquí. Su tono era el que se usa con un conocido casual, no con el amigo que había sido padrino en su boda. Santiago, necesito hablar contigo, le dije. Estoy pasando por un momento difícil. Y sí, me enteré. Me interrumpió, mirando nerviosamente a su alrededor. Mira, Eduardo, yo tengo mi carrera política que cuidar. No puedo permitirme asociaciones complicadas. Espero que entiendas, asociaciones complicadas. Así llamaba ahora a 4 décadas de amistad. Martín fue igual de cobarde, pero más directo. Cuando logré llegar hasta su oficina, me recibió con frialdad empresarial. Eduardo, lamento mucho lo que te pasó, me dijo sin levantarse de su escritorio. Pero yo tengo una empresa que dirigir, empleados que dependen de mí. No puedo arriesgar mi reputación ayudando a alguien que tomó decisiones tan cuestionables. ¿Cuestionables?, le pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervirme en las venas. ¿Así llamas ahora a una mala inversión? ¿Y qué pasó con la amistad? La amistad es una cosa, respondió secamente. Los negocios son otra. Y tú ya no eres buen negocio, Eduardo. Roberto, el tercero de mis amigos de siempre, ni siquiera me dio la oportunidad de una conversación. Cuando aparecí en su hotel, la seguridad me escoltó fuera del edificio. Después me enteré de que había dado instrucciones específicas de que no me permitieran entrar a ninguna de sus propiedades. La soledad que siguió fue devastadora. No solo había perdido mi fortuna, había perdido mi identidad, mi familia, mis amigos, mi lugar en el mundo. Las invitaciones a fiestas cesaron, los teléfonos dejaron de sonar, las puertas que antes se abrían automáticamente, ahora permanecían cerradas. Me mudé a un pequeño departamento en Barracas, un barrio de clase media trabajadora muy lejos del glamour de San Isidro. El contraste era brutal, de una mansión de 1000 metros cuadrados a dos ambientes de 50 metros cuadrados, de empleados domésticos que atendían cada necesidad, a tener que aprender a cocinar para mí mismo, buscar trabajo a los 50 años. Arruinado y con el estigma del fracaso, fue una experiencia humillante. Mi nombre, que antes abría puertas, ahora las cerraba. Las empresas no querían contratar a alguien asociado con un escándalo financiero, especialmente cuando ese alguien había vivido toda su vida en la abundancia. Finalmente, conseguí un trabajo vendiendo seguros. Yo, que había manejado inversiones de millones de dólares, ahora tocaba puertas ofreciendo pólizas de vida a familias de clase media. El sueldo era una fracción insignificante de lo que había gastado antes en una sola cena. Durante esos primeros meses de pobreza real, esperé que mi familia recapacitara. Pensé que Isabela se daría cuenta de que el amor era más importante que el dinero, que mis hijos recordarían todos los años de cariño y apoyo que les había dado. Seguí esperando una llamada, una visita, una palabra de aliento. La llamada llegó, pero no fue la que esperaba. Era Roberto, mi hijo, pero no llamaba para consolarse mutuamente. Papá, me dijo con voz tensa, mamá me pidió que te dijera que no intentes contactarnos más. Estamos tratando de reconstruir nuestras vidas y tu presencia
solo las complica. Roberto, le supliqué, soy tu padre. Cometí errores, es cierto, pero no, me interrumpió. Un padre protege a su familia, no la destruye. Tú destruiste nuestro futuro, nuestra reputación, nuestras oportunidades. Mamá tuvo que volver a vivir con los abuelos. Carmen casi pierde su matrimonio por el escándalo. Es mejor que cada uno siga su camino. Pero somos familia, insistí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Éramos una familia rica, respondió con crueldad. Sin dinero, solo somos extraños que comparten apellido. La comunicación se cortó. Y con ella, mi último vínculo con la vida que había conocido. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi existencia. Trabajaba durante el día, tocando puertas que se cerraban en mi cara, explicando productos de seguros a gente que apenas podía pagar sus gastos básicos. Por las noches, volvía a mi pequeño departamento y me enfrentaba a un silencio que era ensordecedor. Hubo noches en que consideré terminar con todo. Tenía pastillas suficientes. Tenía la desesperación necesaria. Pero algo dentro de mí se resistía. Tal vez era orgullo, tal vez era curiosidad por ver si las cosas podrían mejorar. Tal vez era simple cobardía. Sea lo que fuera, me mantuvo vivo. Lentamente, muy lentamente, comencé a adaptarme a mi nueva realidad. Aprendí a cocinar comidas simples, a usar el transporte público, a valorar cada peso que ganaba. Era una existencia humilde, pero era mía. Por primera vez en mi vida, nadie esperaba nada de mí, excepto que pagara mi alquiler y cumpliera con mi trabajo. En mi nuevo barrio, conocí a gente que jamás habría cruzado en mi vida anterior. Doña Rosa, mi vecina de al lado, era una viuda que vivía con su pensión mínima, pero siempre tenía una sonrisa y un mate para compartir. Carlos, el portero del edificio, trabajaba 2 empleos para mantener a su familia, pero nunca se quejaba. Estas personas no sabían quién había sido yo antes. Para ellos, yo era simplemente Eduardo, el vendedor de seguros del 4º piso. Me trataban con la cortesía básica que merece cualquier ser humano, sin expectativas de favores o conexiones, sin interés en mi cuenta bancaria. Fue con ellos que comencé a entender algo fundamental que había ignorado durante 5 décadas. La diferencia entre ser querido por lo que tienes y ser respetado por lo que eres. Gradualmente, mi situación laboral mejoró. No porque me hiciera rico otra vez, sino porque aprendí a ser bueno en lo que hacía. Desarrollé habilidades que nunca había necesitado antes. Paciencia, empatía, la capacidad de escuchar realmente a las personas. Mis ventas mejoraron y con ellas mi autoestima. En 2005 conocí a Elena en una parada de colectivo. Ella era enfermera en un hospital público. Una mujer de 45 años que había criado sola a 2 hijos después de que su marido la abandonara cuando ellos eran pequeños. Era hermosa de una manera simple y auténtica, sin maquillaje costoso o ropa de marca. Comenzamos a conversar durante los viajes en colectivo. Ella no sabía nada de mi pasado y yo no se lo conté inicialmente. Para Elena, yo era un hombre trabajador que vendía seguros y vivía modestamente. Y por primera vez en mi vida, alguien se interesó en mí, sin saber cuánto dinero tenía en el banco.
Nuestro romance fue lento y real. Citas en pizzerías baratas, paseos por parques públicos, conversaciones profundas sobre la vida, los sueños, las decepciones. Elena había conocido la traición. Su ex marido se había ido con una mujer más joven, pero había elegido no amargarse. Trabajaba duro, criaba a sus hijos, ayudaba a sus vecinos y encontraba alegría en las cosas simples. Cuando finalmente le conté mi historia, esperé que huyera. Esperé rechazo, miedo, la preocupación de que yo fuera un fracasado, que la arrastraría hacia abajo. En cambio, Elena me tomó las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. Eduardo, todos cometemos errores. Lo que importa no es cuánto tenías antes o cuánto perdiste, sino quién eres ahora y qué haces con la segunda oportunidad que te da la vida. Nos casamos en 2007, en una ceremonia simple en el registro civil, con solo nuestros hijos como testigos. Fue la boda más feliz de mi vida, 1000 veces más significativa que la pompa y circunstancia de mi primera boda. Elena llevaba un vestido sencillo que había comprado en una tienda de barrio. Yo tenía mi mejor traje que había usado para vender seguros. No hubo orquesta, no hubo 500 invitados, no hubo lujos, pero hubo amor real, compromiso genuino, la promesa de estar juntos en la pobreza y en la riqueza. Aunque la riqueza ya no fuera una posibilidad, los hijos de Elena me aceptaron con cautela al principio, pero gradualmente llegamos a formar una familia real. Eran jóvenes que habían crecido sin privilegios, pero con valores sólidos. Trabajaban y estudiaban, sabían el valor de cada peso, trataban a todos con respeto, independientemente de su posición social. Comparaba mentalmente a estos muchachos con mis propios hijos biológicos, criados en la abundancia, pero carentes de carácter. Roberto y Carmen habían tenido todo servido en bandeja de plata, pero cuando las circunstancias se volvieron adversas, no tenían recursos emocionales para enfrentarlas. Los hijos de Elena habían conocido la adversidad desde pequeños, y eso los había hecho fuertes. En 2010, 9 años después de mi ruina, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, mi hija. Su voz sonaba nerviosa, vacilante. «Papá», dijo, y mi corazón se aceleró al escuchar esa palabra. Después de tantos años, necesito hablar contigo. Nos encontramos en un café en el centro. Carmen había cambiado mucho. Las líneas de preocupación marcaban su rostro. Su ropa era elegante, pero ya no de las marcas más exclusivas. Me contó que su matrimonio había fracasado, aparentemente, cuando la fortuna de su familia política también se vio afectada por inversiones desafortunadas. Su marido había mostrado su verdadera cara. «Ahora entiendo lo que sentiste», me dijo con lágrimas en los ojos. Cuando las cosas se pusieron difíciles para mí, todos desaparecieron. Los amigos que creía verdaderos, la familia de mi ex marido que me trataba como a una hija, todos se evaporaron cuando ya no fui útil. Yo quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, que la perdonaba, pero había demasiado dolor acumulado, demasiados años de silencio. «Carmen», le dije gentilmente, «lamento mucho lo que estás pasando. Nadie merece ser abandonado cuando más necesita apoyo». «¿Me perdonas, papá?», preguntó. «¿Puedes perdonar lo que te hicimos?» Éramos jóvenes. Estábamos asustados.
Eran adultos, respondí. Roberto tenía 25 años, tú tenías 23. Eran lo suficientemente grandes como para entender que un padre sigue siendo padre, incluso cuando comete errores. Hablamos durante horas. Carmen me contó sobre los años que habían pasado, sobre cómo Isabela se había vuelto amarga y resentida, sobre cómo Roberto había desarrollado problemas con el alcohol, tratando de lidiar con la humillación social. Era una familia destruida por la incapacidad de manejar la adversidad. ¿Podrías considerarme parte de tu vida otra vez?, me preguntó finalmente. La miré a los ojos. Esta mujer, que había sido mi pequeña princesa, que me había dado la espalda cuando más la necesitaba, que ahora volvía solo después de experimentar en carne propia lo que yo había vivido. Carmen, le dije, yo no soy el mismo hombre que era antes. He construido una nueva vida. Tengo una nueva familia que me aceptó cuando no tenía nada que ofrecer. No puedo pretender que los últimos 10 años no existieron. Pero soy tu hija, insistió. Sí, eres mi hija biológica. Pero ser padre es más que compartir genes. Es estar presente. Es dar apoyo incondicional. Es amar incluso en los momentos difíciles. Eso no lo recibí de ti cuando lo necesitaba. Carmen se fue llorando y yo me quedé con sensaciones encontradas. Parte de mí quería correr tras ella, abrazarla, fingir que nada había pasado. Pero había aprendido que algunas heridas no se curan solo con el tiempo. Necesitan reconocimiento, arrepentimiento genuino y un compromiso de cambio que no vi en esa conversación. Roberto nunca se acercó. Años después me enteré por terceros que había tenido varios fracasos empresariales, que había desarrollado una adicción al juego, que había perdido la mayoría de lo que Isabela había salvado del divorcio. Aparentemente, había heredado mi tendencia a tomar riesgos irresponsables, pero sin haber aprendido nunca a manejar las consecuencias. En cuanto a Isabela, solo la vi una vez más, por casualidad, en un supermercado en 2015. Había envejecido considerablemente y su rostro mostraba la amargura de alguien que había basado toda su identidad en el estatus social perdido. Me vio, pero fingió no reconocerme. Era mejor así. Mis antiguos amigos también cosecharon lo que habían sembrado. Santiago fue investigado por corrupción y pasó 2 años en prisión. Su carrera política que cuidar terminó en escándalo y deshonra. Martín quebró durante la crisis económica de 2008 y descubrió que los amigos que había cultivado por su dinero desaparecieron tan rápido como los míos cuando perdió su fortuna. Roberto perdió la mayoría de sus hoteles en malas inversiones y tuvo que vender el resto para pagar deudas. La ironía no se me escapaba. Todos ellos habían preferido salvar sus reputaciones, alejándose de mí, solo para terminar experimentando fracasos similares. La diferencia fue que yo tuve que aprender a lidiar con la adversidad solo, mientras que ellos siguieron creyendo que el dinero los protegería para siempre. Pero esta historia no es solo sobre la traición y la pérdida. También es sobre el descubrimiento. Descubrí quién era realmente sin el dinero que había definido mi identidad durante 5 décadas. Descubrí que podía ser autosuficiente, trabajador, honesto, en formas que nunca había tenido que serlo. Descubrí que podía amar y ser amado, sin transacciones financieras de por medio.
Elena y yo compramos una pequeña casa en 2012. No era nada comparado con la mansión que había perdido, pero era nuestra. La pagamos con nuestros salarios combinados, peso por peso, mes por mes. Cada ladrillo representaba nuestro esfuerzo conjunto. Cada mejora era un logro genuino. Mis hijastros se convirtieron en los hijos que mis hijos biológicos nunca fueron. Me apoyaron cuando tuve problemas de salud. Celebraron mis pequeños éxitos laborales. Me incluyeron en sus propias familias cuando se casaron. Sus hijos me llaman Abuelo Eduardo, con cariño genuino, no con la obligación familiar que había caracterizado mi relación con Roberto y Carmen. En 2018 tuve un infarto. No fue grave, pero me hizo reflexionar sobre el tiempo que me quedaba. Fue Elena quien estuvo a mi lado en el hospital, quien se tomó días libres en su trabajo para cuidarme, quien organizó mi recuperación. Mis hijastros se turnaron para visitarme, trajeron a mis nietos para animarme. Carmen se enteró de mi enfermedad y apareció en el hospital. Era la primera vez que nos veíamos desde aquel encuentro en el café, 8 años atrás. Papá, me dijo, quería verte. No sabía si. Gracias por venir, le respondí. No era perdón, pero tampoco era rechazo. Era simplemente reconocimiento de que, pese a todo, compartíamos historia. Estuvo unos minutos. Conversación incómoda sobre mi salud y su vida. Sus ojos recorrían la habitación y pude ver que notaba las flores que Elena había traído, las cartas de mis hijastros, los dibujos de mis nietos adoptivos. Tienes una familia que te quiere, observó. Sí, respondí. Es gente buena. Se fue poco después y no la he vuelto a ver. Ahora, a los 72 años, puedo decir que soy un hombre en paz. No soy rico. Probablemente nunca volveré a serlo. Elena y yo vivimos con nuestras pensiones. Cuidamos nuestro pequeño jardín. Visitamos a nuestros hijos y nietos. Disfrutamos de las cosas simples que antes ni siquiera notaba. He aprendido que la traición, aunque dolorosa, puede ser una maestra cruel, pero efectiva. Me enseñó a distinguir entre el amor genuino y el interés, entre la amistad real y la conveniencia social, entre el valor real y el valor percibido. Fui traicionado por mi familia y mis amigos cuando me volví pobre, es cierto, pero esa traición me liberó de relaciones que eran fundamentalmente falsas. Me obligó a reconstruir mi vida sobre cimientos más sólidos. El trabajo honesto, el amor sin condiciones, la amistad basada en el respeto mutuo, en lugar del beneficio mutuo. ¿Lamento haber perdido mi fortuna? Por supuesto. ¿Lamento las decisiones irresponsables que llevaron a esa pérdida? Absolutamente. ¿Pero lamento haber descubierto quiénes eran realmente las personas que me rodeaban? No. Esa fue quizás la lección más valiosa de mi vida. Hoy, cuando Elena me sonríe desde la cocina mientras prepara nuestra cena simple, cuando mis hijastros me llaman para contarme sobre sus días, cuando mis nietos corren hacia mí con sus abrazos espontáneos, sé que soy más rico de lo que nunca fui en mis días de abundancia material. La verdadera riqueza, he aprendido, no se mide en pesos o propiedades, se mide en las personas que eligen estar contigo cuando no tienes nada material que ofrecerles, en los brazos que te sostienen cuando caes
en los corazones que te aman por quien eres, no por lo que posees. Fui traicionado por aquellos que creía que me amaban, pero encontré amor verdadero donde menos lo esperaba. Perdí una familia de sangre que resultó ser de